Lo que más destaca es la coherencia. Puedes cambiar la iluminación, el estilo, la atmósfera y el modelo mantiene los rasgos, la textura y la composición sin romper la imagen. También interpreta. Hay un lugar para ti en el cielo, donde nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás feliz. Hay un lugar para ti en el cielo. No te centres solo en el presente, que es brillante nuestro porvenir. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. que nadie Arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Sueña con ver a Jesús regresando, repitiendo lo que has anhelado. Muy bien hecho, siervo bueno y fiel. Mientras tú sigas aquí esperando, no te canses de decirle a otros que hay un mundo allá que es más feliz. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Hola, muy buenas noches, chicos. Buenas noches a cada uno de ustedes.
Y le damos la bienvenida al último día del curso de Morfofisiología del Sistema Digestivo. Em, bueno, ya se ha pasado la asistencia y el pretest del día de hoy, así que espero que se estén registrando y si no, está en el chat el enlace, ¿sí? Recordarles que durante estos 6 días de curso se les ha estado enviando asistencia, post-test, pretest. em, Y espero que se hayan registrado oportunamente en todas ellas para que puedan tener al final el certificado de haber llevado el curso de digestivo. Asimismo, el día de hoy, como es el día 6 de 6, va a ser el examen final que consta de 20 preguntas. Para ello es muy importante que ustedes tengan una nota mayor a 15 para que puedan también obtener el certificado. ¿Sí? Eh, Dando esas aclaraciones, el día de hoy tenemos la última ponencia con el tema de integración hepatobiliar, mm, con el ponente, estudiante de medicina del segundo año de la Universidad Peruana Unión, Kenai Huanco Haro. ¿Te encuentras por ahí, Kenai? Ok, sí se visualiza tu PPT, así que te doy el pase. ¿Se me escucha? Sí, sí, ahora sí se te escucha. Ah, ya. Tenía el micrófono apagado, perdón. Ya. Ah, ok. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver lo que sería el perfil hepático, embriología del sistema digestivo, fisiología hepática, formación de bilis, un montón de temas, pero va a estar interesante, van a aprender mucho, así que iniciamos con esto. Primero que nada, vamos a ver lo que es fisiología hepática biliar. Hay una paradoja en la circulación hepática y quiero que se pongan a pensar en que cómo es posible que si el hígado recibe aproximadamente la cuarta parte de toda la sangre que está circulando, ¿cómo es posible que reciba esa cuarta parte si solamente le llega sangre con un 30% de la arteria hepática propia? Pues aquí la respuesta es que esa sangre que recibe el hígado en su mayoría no viene de sangre arterial, sino que está viniendo de sangre venosa. Y justamente viene la sangre de la vena porta, del sistema portal que está formado por la vena mesentérica superior y vena mesentérica inferior, y con la vena esplénica. Entonces, esas venas se van a unir a formar la vena porta. Esta vena porta va a ser la responsable de dar esa irrigación principal, en su mayoría, hacia lo que sería el hígado. Pero cabe recalcar que esta sangre que va a llegar de la vena porta no es sangre oxigenada, sino que es una sangre que está viniendo de la circulación entérica. Y con circulación entérica me refiero a esa circulación que está pasando por todo ese sistema de lo que sería el intestino delgado, intestino grueso. Y está recogiendo todos esos nutrientes y los va a llevar directamente al hígado. Entonces, para que vayan localizando eso. ¿Qué sucede? Que dentro del hígado nosotros tenemos unas microestructuras que le vamos a conocer como lobulillo hepático. Hay diferentes modelos de los lobulillos. El clásico, que se tiene en mente, decía que la circulación hepática era centrípeta, o sea que la circulación venía de la tríada portal hacia la vena central. Pero con el paso del tiempo apareció un histólogo que es Rappaport. Y Rappaport propuso que había un tipo de circulación que era un tipo de lobulillo que le iban a conocer como el acino hepático. Y este acino hepático tiene la característica de dividirse en tres zonas, aparte de ir de acuerdo al flujo de sangre.
A diferencia del flujo venoso, que es centrípedo, en el primer modelo del lobulio clásico, en ese modelo se estaba refiriendo a cómo era la distribución de sangre en los hepatocitos. Entonces, vamos a ver que está el árbol biliar. Acá está lo que les venía mencionando. Y vamos a ver que estos tipos de hepatocitos se van a diferenciar dependiendo de la zona. Tenemos la zona 1, zona 2 y zona 3. Y dependiendo de cada zona, va a tener mayor o menor oxigenación. Y gracias a esa oxigenación que van a recibir, pues estos hepatocitos van a especializarse en ciertas funciones, como podrían ser los hepatocitos periportales de la zona 1, que se van a especializar en el metabolismo oxidativo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hacer un metabolismo que requiera mucha más energía, como podría ser el ciclo de la urea. Y luego tenemos los hepatocitos pericentrales en la zona 3. Y estos ya no van a tener un alto aporte de oxígeno, porque si nos damos cuenta están alejados de las arterias. Entonces, al tener menos oxígenos, van a centrarse en detoxificación de fármacos y también en los procesos metabólicos que no dependan de mucha energía, como podría ser la glucólisis. Y acá podemos verlo histológicamente cómo se ven estos lobulíos. Acá está el modelo de Rappaport. Podemos ver la zona 1, zona 2 y zona 3. Mientras más nos acerquemos hacia la vena central, vamos a ir avanzando de zona. Y hay algo que es importante, y es que ante una hemorragia, la zona 3 es mucho más susceptible a necrosis, porque como les mencioné, las arterias que van a irrigar estos lobulíos o estos acinos hepáticos no van a estar cerca de la zona 3, sino que van a estar cerca de la zona 1. Entonces, ante un shock que una persona sufra, por ejemplo, ha tenido un accidente y ha perdido un miembro, esa persona está desangrando, ¿qué sucede? Que va a perder flujo en la zona 3. Ese poco aporte que ya tenía va a disminuir aún más si tiene riesgo de sufrir necrosis la zona 3. Entonces ahí estaría la importancia de la irrigación en cuanto a estas zonas. Ahora, si vemos a la función de cada zona, cómo se distribuye, pues vamos a ver que se va a mantener una distribución de funciones dependiendo de este aporte de oxígeno, como les venía mencionando. Entonces, vamos a ver que la zona 1 se va a especializar en catabolismo de aminoácidos, gluconeogénesis, degradación de glucógeno, síntesis de colesterol, ureagénesis, o sea, el ciclo de la urea, el flujo biliar canalicular, que hace dependiente de ácido biliar, que ya van a ver más adelante, y el metabolismo de energía oxidativa, como la beta-oxidación. Y la zona 3 en procesos como la glucólisis, síntesis de glucógeno a partir de glucosa, lipogénesis, biosíntesis de ácidos biliares, cetogénesis, síntesis de glutamina, flujo biliar canalicular independiente de ácido biliar, y la biotransformación de fármacos, que es la especialidad de las zona 3. Ahora, dentro del orbillo hepático, pues vamos a encontrar los sinusoides hepáticos. Y esos sinusoides hepáticos van a tener una membrana fenestrada que van a permitir el filtrado de proteínas. Para que entren en cuenta que es un sinusoide hepático, es la irrigación que va a tener mediada por la arteria hepática. Van a ser estos capilares que van a ingresar dentro del lóbulo hepático y tienen la característica de ser fenestrados. Así como en el riñón encontramos el endotelio fenestrado, pues aquí en el hígado también. Y ese está especialmente fenestrado para que puedan pasar lo que serían macromoléculas, como podrían ser las proteínas. Y dentro de esos sinusoides hepáticos, entre el sinusoide y los hepatocitos vamos a encontrar algo que se conoce como el espacio de Dice. Y ese espacio es muy importante, porque en ese espacio vamos a encontrar células que van a regular quiénes pasan y también vamos a encontrar a unas células que son las células de Ito, que son también se les conoce como células estrelladas, que ahorita vamos a ver cuál es su función. Ya, entonces, acá podemos ver desde otra vista cómo es que este sinusoide hepático
aquí estaría, bueno, acá estaría la luz del sinusoide hepático. Vemos que están las células de Kupfer y las células de Ito. Esta también es otra luz, así que tienen doble vista. Las células de Ito están especializadas en almacenar retinol, o sea, vitamina A. Y hay algo bien interesante, y es que las células de Kupfer son células inmunológicas. Son como unos macrófagos que se encuentran ahí y si detectan alguna actividad bacteriana, lo fagocitan o algún componente que no debería estar, lo fagocitan. ¿Y qué sucede? Que las células de Kupfer pueden liberar factores inflamatorios si es que están sobreactivadas. Y esto puede hacer que al mismo tiempo se activen las células de Ito, que estas células de Ito se pueden diferenciar en miofibroblastos, que los miofibroblastos producen tejido fibroso, como su nombre lo dice. Y vamos a ver que esto puede generar una patología que es la cirrosis hepática. Podemos ver aquí cómo está el espacio de Dice normal. Tenemos a nuestras células de Ito, nuestras células de Kupfer, y no están activadas, están en la normalidad. Los hepatocitos incluso tienen su borde de cepillos para su absorción. Pero ¿qué sucede cuando se activan? Que las células de Kupfer liberan factores inflamatorios y las células de Ito empiezan a liberar sus fibras de colágeno. Y eso va a generar un acúmulo de matriz extracelular que va a bloquear esas fenestras que antes permitían el paso de las macromoléculas como las proteínas o los nutrientes que están ingresando hacia los hepatocitos, van a bloquear ese paso y se va a producir un daño hepático. ¿Ok? Entonces es así como va a iniciar la cirrosis hepática. Y hay algo aquí que recalcar, y es el consumo crónico de alcohol es un activador directo de las células de Ito. Entonces, aquí entra en parte del conocimiento que tenemos de antes, ¿por qué el alcohol genera daño al hígado? Podría ser una de las causas que va a hacer que el alcohol pueda interactuar para generar cirrosis hepática en la persona. Ahora, vamos a ir a la síntesis de bilis o fábrica de bilis. La bilis se va a formar, en primer lugar, va a iniciar con la fracción dependiente de los hepatocitos. Quiere decir que el hepatocito va a gastar energía de forma directa a través de la bomba BSEP para secretar sales biliares. Estas sales biliares van a entrar en los canalículos biliares que pronto van a avanzar a los conductos biliares. Y hay aquí es que hay diferentes bombas que están actuando, como podría ser la bomba MRP2, que su función es secretar bilirrubina conjugada al conducto biliar, que también van a ver eso más adelante cuando hablemos de bilirrubina. Y, y esos componentes se van a acoplar y van a formar en conjunto lo que sería la bilis. Y hay algo más aquí, y es que mediante un efecto osmótico por las sales biliares, que sucede? Que esas sales van a jalar, van a traer ese agua que está dentro de los hepatocitos y de intersticio y van a hacer que ingresen por vía paracelular o transcelular hacia esos conductos biliares. Y de ese modo estaríamos concentrando lo que sería la bilis. Y ahora, en la fracción independiente dentro de los conductos, vamos a encontrar de nuevo a los canales CFTR, que quienes estuvieran ayer ya deben saber que esos canales CFTR, pues son activados por la secretina. La secretina va a hacer que aumente la expresión de estos canales CFTR, que son canales de fuga de cloro. Y en este caso no sucede lo mismo que en el páncreas. En este caso, el cloro sale, es liberado el cloro, pero ¿qué sucede? Que ese cloro no va a tener una interacción todavía, sino que necesita a los canales AE2, que estos van a intercambiar ese cloro que están liberando por bicarbonato. Entonces, ingresa cloro y sale bicarbonato. De este modo van a alcalinizar la bilis. Y esa bilis luego va a ser
va a seguir por el árbol biliar y va a llegar hasta la vesícula por un sistema de conductos, iniciando con los conductos interlobulares, luego los conductos septales, los conductos lobulares, luego a los conductos hepáticos de derecho e izquierdo, al conducto hepático común, conducto cístico, y aquí también puede, del conducto hepático común, puede ir a la vesícula. Y un gran porcentaje, de hecho, va a la vesícula. No va directamente al conducto colédoco, sino que va a la vesícula y en la vesícula se concentra. Y su pH de lo que es alcalino se acidifica un poco, ligeramente, no se acidifica completamente, pero de 7.5 pasa a 6 su pH. Aparte de concentrar, todos los componentes de la bilis que se mencionaron se van a concentrar en su interior y ante el estímulo de la colecistocinina, la vesícula va a contraerse, porque la vesícula está compuesta por músculo liso y la colecistocinina va a estimular a la contracción de ese músculo liso, liberando así su contenido por el conducto cístico al conducto colédoco y posteriormente va a salir por la ampolla de Vater junto con el conducto pancreático hacia la segunda porción del duodeno. Ahora vamos al metabolismo hepático y a la circulación enterohepática. ¿Qué ven aquí? Vemos es una persona con los ojos amarillos, que lo conocemos como ictericia. Pero, ¿cómo podríamos relacionar la ictericia con un moretón? O, bueno, un hematoma, si hablamos de una forma más científica. Pues ambos van a representar lo que sería cómo es el metabolismo de la bilirrubina. Entonces, veamos cómo es que sucede esto. Ok. Tenemos nosotros a nuestros eritrocitos viejos, que ya tienen 120 días circulando, ya están cansados, algunos ya han perdido esa elasticidad que les caracteriza y llegan al vaso. ¿Qué sucede en el vaso? En el vaso, estos eritrocitos van a ser detectados y van a ser fagocitados por macrófagos. Y esos macrófagos los van a degradar. Y sabemos que dentro de los eritrocitos nosotros tenemos a la hemoglobina. La hemoglobina, que ya sabemos que es el encargado de transportar el oxígeno por todo el cuerpo. ¿Y qué sucede aquí? Que esa hemoglobina va a separarse su grupo hemo de su globina. Y es así como va a iniciar este metabolismo de grupo hemo. Entonces, iniciamos con la fase prehepática, en donde nosotros tenemos a nuestros eritrocitos que llegaron al vaso por el sistema retículo endotelial. Esta hemoglobina, pues con la enzima hemoxigenasa, se va a convertir en biliverdina. Y esta biliverdina, cabe resaltar que es lo que le da el color verde a los hematomas cuando los tenemos, entonces parte del proceso. Y luego con la enzima biliverdina reductasa, esta biliverdina se va a convertir en bilirrubina. Pero esta es una bilirrubina no conjugada. ¿Y qué significa que sea no conjugada? Pues que es insoluble. Y para que sea transportada por la sangre, va a necesitar a alguien, que es la albúmina. Entonces se une a la albúmina y se van por el torrente sanguíneo. Y aquí vamos a ir un poquito a parte teórica para que vean. Y es que del 80 al 85% de la bilirrubina proviene del metabolismo de la hemoglobina, mioglobina, citocromo y otras enzimas celulares que contienen el grupo hemo. Sin embargo, del 15 al 20% de la bilirrubina proviene de la eritropoiesis ineficaz, o sea, de fallos en la formación de eritrocitos. También 2/3 de la bilirrubina se originan del sistema retículo endotelial del hígado y 1/3 de la bilirrubina se origina en el vaso, la médula ósea y los capilares. Entonces, aquí vemos que esta bilirrubina en su mayoría va a estar proveniendo de lo que sigue el metabolismo del grupo hemo. Pero también fallos en la producción de los eritrocitos pues nos va a estar produciendo también bilirrubina. Ahora, esta bilirrubina no conjugada que está unida a albúmina
llega al hígado. Llega al hígado y esa bilirrubina no conjugada tiene que ingresar al hepatocito porque se tiene que conjugar. Entonces, ¿qué sucede? Que esta bilirrubina se va a separar de la albúmina y se va a encontrar con la bomba o el transportador OATP1B1 o 3. O sea, puede ser OATP1B1 3 o OATP1B11. ¿Qué hace este transportador? Que va a permitir el ingreso de la bilirrubina no conjugada al hepatocito. Pero hay algo aquí, y es que esa bilirrubina no conjugada se podría decir que es traviesa, porque no le gusta estar dentro del hepatocito y quiere volver a salir. Entonces, para que no salga, existe una enzima que es la ligandina, y esa ligandina va a anclarse a la bilirrubina no conjugada dentro del hepatocito para evitar que salga de este mismo hepatocito. Y ya dentro del hepatocito nos vamos a encontrar con una enzima muy importante, porque eso para patologías es clave, y es la UDP glucuranosiltransferasa, o UGT1A1, que es como le conocemos. Esta es la enzima principal y la que se encarga de conjugar esa bilirrubina que antes estaba no conjugada, en conjugada, y la vuelve soluble. Entonces, de lo que no era insoluble la bilirrubina no conjugada, pues se vuelve hidrosoluble y ya puede ser transportada mediante la bilis. Y para que pueda salir esa bilirrubina que ya está conjugada, puedes utilizar los transportadores MRP2. Esos transportadores MRP2 van a sacar esta bilirrubina conjugada hacia el canalículo biliar para que se una al, al demás complejo de la bilis y pueda ser posteriormente excretado. Luego tenemos a la fase posthepática. Esto ya es saliendo del hepatocito. Entonces, esa bilirrubina conjugada, lo que les venía mencionando, se va a mezclar con la bilis y se va a ir a la vesícula y se va a concentrar para ser secretada ante el estímulo de colecistocinina o directamente por la papila mayor. Y hay algo que importante, y es que hay algunos que creen que la bilis se forma directamente en la vesícula, cuando no es así, sino que la bilis va a ser formada por los hepatocitos y se almacena y se concentra dentro de la vesícula biliar hasta su secreción. Entonces, una vez esa bilirrubina sale, la bilirrubina ya conjugada, pues es liberada en la segunda porción del duodeno y va a seguir su camino hacia el ilion. ¿Qué pasa en el ilion? En el ilion, esta bilirrubina conjugada, mediante la flora intestinal, pues tiene dos caminos. O se desconjuga, o se convierte en urobilinógeno o estercobilinas. El 95% de la bilirrubina va a ser reabsorbida y va a poder volver a reutilizarse mediante el hígado. Por eso es que no se dieron cuenta antes, pero había unos transportadores que permitían el ingreso de bilirrubina conjugada, porque también les puede llegar bilirrubina conjugada. Y ese otro 5% pues va a dividirse en un 20 y un 80%, siendo el 20% se va a ir al riñón mediante urobilinógeno y el 80% mediante estercobilinas. Y esto es muy importante porque el urobilinógeno es lo que le va a dar ese color a la orina. Y las estercobilinas van a ser las que le van a dar el color a las heces. Entonces, ya podemos ir orientando que si vemos alguna alteración en el color de las heces, pues podemos ir pensando en una alteración en lo que sería la bilirrubina. Y para que se absorba esta bilirrubina, pues necesita el transportador ASBT. Se absorbe en el ilion y se absorbe junto con un sodio. Es importante. ¿Ok? Y acá podemos ver de nuevo ese proceso de excreción de bilirrubina. La bilirrubina no conjugada
Acá hay algo importante, y es que esta bilirrubina puede sacar otros compuestos, como el monoglucurónido de bilirrubina o el diglucurónido de bilirrubina. Y estos dos componentes pueden ser excretados también mediante vía renal en la orina. Y ahora vamos a ir a un síndrome, bueno, dos de hecho, que voy a hablarles, que es el síndrome de Gilbert. ¿Qué sucede en el síndrome de Gilbert? Que la UDP glucuronisil transferasa no se va a activar correctamente, sino que su activación va a depender del estrés de la persona. O sea, si una persona que tiene el síndrome de Gilbert se trasnocha, así como muchos de ustedes se han trasnochado, pues, ¿qué sucede? Que se va a inactivar su UGT 1A1, ¿ok? Se inactiva. Y por consecuencia, no se va a poder conjugar la bilirrubina y va a acumularse parcialmente la bilirrubina no conjugada. Entonces se va a producir una ictericia fisiológica. Pero, ¿qué sucede con otro caso como el síndrome de Krieger-Najjar? Existen dos tipos, de hecho. ¿Qué sucede ahí? Que esa UGT 1A1 no se encuentra o se encuentra parcialmente. ¿Y esto qué provoca? Que esa persona tenga niveles elevadísimos de bilirrubina no conjugada y eso ya puede producir consecuencias mucho más graves, incluso daño, daño a nivel cerebral. Y es así como estas patologías pues van a ir alterando. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir al bloque 3 que es la evaluación funcional hepática. Voy a avanzar con este bloque porque en biología es un poco más largo, así que para dedicarle más tiempo. Entonces, vamos a iniciar con que el hígado se debe evaluar de diferentes formas. Tenemos la anamnesis y la exploración física, las pruebas de laboratorio, estudios radiológicos y la biopsia hepática. Pero nos vamos a centrar en pruebas de laboratorio. Solo que hay que recalcar que ninguna prueba nos permite evaluar con exactitud la capacidad funcional total del hígado. Dentro de la evaluación hepática vamos a encontrar diferentes biomarcadores, como tendríamos a los marcadores de lesión hepatocitaria, como las transaminasas ALT, AST, que son biomarcadores de lesión de membrana del hepatocito. O sea, quiere decir que si hay una lesión dentro del mismo hepatocito, pues esas se van a elevar. ¿Ok? Los marcadores de colestasis, como la fosfatasa alcalina o la gamma glutamil transpeptidasa, que nos van a indicar problemas en el flujo biliar. Las pruebas de función de síntesis o pruebas de función hepática, como puede ser la albúmina y el tiempo de protonina, que nos van a indicar problemas en justamente esa función del hígado, porque son proteínas que las sintetiza el hígado. Entonces vamos con los marcadores de citólisis o destrucción de los hepatocitos. Tenemos al ALT o GTP, que tenemos en primer lugar su valor normal de 5 a 55 unidades por litro, al AST con su valor normal de 5 a 40 unidades por litro, y su cociente o índice de Ritis, pues va a ser la división entre el valor del ACT sobre el valor de ALT. Y este cociente, su valor normal es 1,3, pero se considera normal en un rango de 1 a 2, ¿ok? Para que tengan en cuenta. Y acá hay algo importante, porque dependiendo de las patologías vamos a encontrar diferentes niveles de alteración o elevación de estas transaminasas. Siendo, por ejemplo, en hepatitis aguda, insuficiencia hepática aguda, grave, síndrome de Rey. Pero si vemos ahora sí con niveles específicos, tenemos que nivel leve se considera menos de 300 unidades por litro, que pueden darse por una hepatitis crónica o cirrosis hepática.
moderada es de 300 unidades por litro, que pueden darse por una enfermedad hepática alcohólica o hepatitis autoinmune. Y la severa es cuando ya está disparado a más de 800 unidades por litro, como hepatitis viral, isquémica, tóxica o coledocolitiasis. Entonces, en una cirrosis hepática, que es donde hay destrucción, destrucción masiva de estos hepatocitos, vamos a encontrar muy elevadas estas transaminasas. Y ahora, si vamos a la bilirrubina, su evaluación, en primer lugar, tenemos a la bilirrubina total, que su valor es de 0,2 a 1 miligramo por decilitro. A la bilirrubina directa, que su valor normal es de 0 a 0,4 miligramos por decilitro. La bilirrubina indirecta, que su valor normal es de 0,1 a 0,5 miligramos por decilitro. Y una elevación de estos, pues, va a ser considerada como hiperbilirrubinemia. Hay algo aquí importante, es que nosotros tenemos una hiperbilirrubinemia fisiológica. En los recién nacidos, en primer lugar, tienen una mayor cantidad de glóbulos rojos que nosotros. Entonces, cuando se produce el nacimiento, mientras van avanzando los días, pues van muriendo esos eritrocitos y va a producir justamente esa hiperbilirrubinemia. También en las grandes alturas sabemos que hay eritropoiesis por estimulación, por el descenso de oxígeno y aumento de CO2, y también un ayuno prolongado por la misma destrucción de las proteínas. Luego tenemos a la hiperbilirrubinemia directa, que se puede dar en hepatitis aguda, en sepsis, colestasis, obstrucción biliar, cirrosis, síndrome de Dubin-Johnson o síndrome de Rotor. Hay algo aquí con la hiperbilirrubinemia directa, y es que una hiperbilirrubinemia directa nos indica que hay alguna obstrucción o algo que esté comprometiendo la secreción de esta bilirrubina directa, porque no hay un problema con que el hepatocito reciba la bilirrubina para conjugarlo, no, sino que es un problema netamente de secreción de esta bilirrubina. Luego tenemos a la hiperbilirrubinemia indirecta, donde está la anemia hemolítica, eritropoiesis ineficaz, transfusión de sangre, reaparición de grandes hematomas, síndrome de Gilbert o síndrome de Crigel-Najjar. Entonces, aquí entramos a lo que serían patologías que podrían estar relacionadas a la sangre. Y también las que les he mencionado, que es síndrome de Gilbert y síndrome de Crigel-Najjar. ¿Por qué relacionadas a la sangre? Porque que hay un aumento de la bilirrubina indirecta nos indica que hay o una destrucción alta de eritrocitos, o ya lo que está evitando que se absorba la bilirrubina indirecta para conjugarla, un problema en la conjugación de esta bilirrubina. Y es por eso que van a aumentar sus concentraciones. Bueno, y aquí hay un cuadrito que me gustó bastante cuando yo lo aprendí, y es para recordar cómo sería esta evaluación de la bilirrubina, tiendo a la bilirrubina indirecta elevada, la bilirrubina directa normal, las enzimas hepáticas como las transaminasas normales, las heces de un color normal y la orina de un color normal y sin prurito. El prurito en este momento no recuerdo por qué se da, pero también tiene una relación con ese tema. El asunto es que si es prehepática no va a haber una alteración visible a nivel de la orina o las heces, porque esa bilirrubina indirecta, al ser insoluble, no va a poder combinarse con la bilis. Ahora, si nosotros vamos a una alteración hepática, a nivel hepático, vamos a encontrar bilirrubina indirecta elevada, bilirrubina directa elevada y las enzimas hepáticas elevadas. Y también algo aquí es que ya vamos a poder ir encontrando diferencias en la coloración de heces, como podría ser la hipocolia. Hipocolia, ¿por qué?
porque no estar pudiendo secretarse la cantidad de bilirrubina dentro de la bilis, o simplemente va a haber algún problema, o no va a haber una alteración directa en este aspecto. Y luego a nivel posthepático, pues ya vamos a ver lo que sería la colecistitis, por ejemplo, donde vamos a encontrar bilirrubina indirecta, no muy alterada porque ya el problema ya no radica ahí, sino que radica en qué, en la acumulación de la bilirrubina directa. Y también acá podemos encontrar elevadas o disminuidas las transaminasas, dependiendo de ya si hay daño hepático o no. Y aquí lo principal que vamos a ver es acolia, unas heces incoloras, así como tal encontramos. Y lo que sí vamos a poder ver es una orina de color Coca-Cola y también presencia de prurito. Luego, dentro de los marcadores de colestasis, tenemos a la fosfatasa alcalina y a la GGT. ¿Qué sucede con estos? Que la fosfatasa alcalina se puede encontrar en tres lugares principalmente: de origen hepático, origen óseo, origen intestinal. Y para poder diferenciarlas, necesitamos de la GGT, que la GGT es un componente de la membrana celular del hepatocito que no va, no va a variar, no se va a encontrar en otro lugar y es dicha y propia del mismo hepatocito. Entonces, la fosfatasa alcalina, pues, puede elevarse de origen hepático por colestasis, hepatopatías, parenquimatosas. De origen óseo, por un hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget, tumores osteoblásticos, y de origen intestinal, por algún infarto agudo intestinal o malabsorción. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una colestasis, que es detenimiento del flujo biliar? Esa acumulación de las sales biliares va a hacer que las membranas de los hepatocitos se solubilicen, y esa solubilización que van a tener van a liberar justamente a la fosfatasa alcalina y a la GGT, que están en los hepatocitos directamente hacia la sangre, y vamos a poder encontrar sus valores elevados. Ahora, si vamos a los marcadores de función hepática, vamos a ver que indicadores crónicos tenemos a la albúmina. La albúmina, ¿por qué es indicador crónico? Porque se va a demorar tiene un tiempo de vida circulatoria de 20 días aproximadamente. Y su concentración normal es de 3,4 a 5,4 gramos por decilitro. Entonces, si lo encontramos disminuida, en primer lugar es raro, sería raro encontrar disminuido, pero si lo encontramos disminuido ya podríamos pensar en alguna cirrosis hepática que esté destruyendo los hepatocitos, esté alterando la función hepática, que es la síntesis justamente de esta albúmina. Y el tiempo de protrombina es justamente mide la vía extrínseca de coagulación. O sea, todos esos factores de coagulación que vamos a encontrar en el factor 1, 2, 5, 7, 9 y 10 van a depender de su síntesis en el hígado. Y esta prueba se hace evaluando cuánto tiempo se demora en formarse un coágulo o cicatrizar una herida. ¿Qué sucede? Que si este tiempo se extiende demasiado, ya podríamos ir pensando en una alteración de la función de producción de protrombinas. Y bueno, esto nos quiere decir que un mayor tiempo de protrombina nos va a indicar que la síntesis de los factores está alterada. Y como estos se forman en el hígado, dan el indicador de una falla funcional. Y cabe recalcar que esto, a medida del tiempo, mientras la patología puede ir avanzando, va a ir alargándose aún más el tiempo de coagulación, y podemos ir midiendo la evolución o cómo se va desarrollando esa hepatopatía. Ahora, hay dos patrones principales, que eso sí son fija de fijas, los cuales son el patrón hepatocelular, que es por elevación masiva de transaminasas, en su mayoría más de 10 veces de su valor normal, con elevación de la FA. Eso quiere decir que es
nos podría indicar una hepatitis viral, un daño isquémico o toxicidad por paracetamol. Algo que nos esté indicando que está habiendo una destrucción, un daño o un estrés en los hepatocitos, que esté haciendo que liberen todos estos factores. Luego, en el patrón colestático, vamos a encontrar una elevación desproporcionada del, de la FA y la GGT. Generalmente, 3 veces de su valor normal. La FA es fosfatasa alcalina. Así que, me he olvidado, ya. Con transaminases normales o levemente elevadas. ¿Y qué quiere decir esto? Que podría ser una coledocolitiasis, o sea, un cálculo que esté obstruyendo el flujo biliar, tumores de las vías biliares, alguna, alguna colestasis, alguna colecistitis, algo que esté comprometiendo ese flujo biliar. Y luego acá podemos ver un cuadro en donde vamos a encontrar muchos patrones, pero eso ya lo voy a dejar dentro del PPT para que lo revisen ustedes porque se escapa un poco de lo que es el tema y como Embry es un poquito larguito, vamos a dejar el tema ahí. Entonces, vamos a tomar un descansito para luego continuar con el bloque 4 que es embriología.
Vale, ¿se me escucha? Mm, Sí se escucha, Kenai. ya, ahora sí. Continuemos con desarrollo embrionario. Ok, en primer lugar, todo el sistema digestivo se va a desarrollar a partir del intestino primitivo, a lo largo de la cuarta semana, el cual se va a formar por la incorporación de una porción del saco vitelino al embrión, como consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral que ahorita voy a mostrarles. Y esto va a estar revestido por el endodermo, o sea, un revestimiento epitelial. Quiero recalcar que en su mayoría este tejido embrionario está formado por el mesodermo, que van a nacer de las tres capas germinativas que tenemos aquí. Tenemos al endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Qué sucede? Que este embrión va a sufrir un plegamiento. Bueno, sí, dos plegamientos principales, el cefalocaudal y retrocaudal. Ese plegamiento va a incorporar una porción del saco vitelino dentro de lo que sería el embrión. Y también vamos a ir viendo cómo es que se va formando a lo largo de las semanas este sistema. Lo de la división de capas germinativas es en la tercera semana. También este plegamiento que les acabo de mencionar sucede en la tercera semana. A partir de ahora, todo se va a centralizar de la cuarta semana para adelante, porque es donde se va a desarrollar la mayor parte de lo que es el sistema digestivo. Entonces, este, este intestino primitivo va a dividirse en cuatro partes. En el intestino faríngeo, en el anterior, el medio y el posterior. Siendo el faringio la membrana bucofaringea a divertículo tráqueo-bronquial, el intestino anterior del divertículo tráqueo-bronquial al esbozo hepático, o sea, a lo que próximamente será la llave hepática y dará consigo el nacimiento del hígado, y va a tener consigo el esófago, el estómago, el hígado y la vesícula biliar. El intestino medio del esbozo hepático y llave hepática, la unión de 2/3 derechos con el 1/3 izquierdo del colon transverso, que si han estudiado anatomía y conocen un poco de irrigación, ya les puede ir sonando un poco de cómo es que se va relacionando, porque van a darse cuenta que la irrigación va a seguir justamente estos mismos procesos que tiene el desarrollo embrionario. Luego, en el intestino posterior tenemos el 1/3 izquierdo, 1/3 del izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal, en donde posteriormente se formará el recto. Ahora, dentro de los principios generales que vamos a ver es que este parénquima se va a originar del endodermo y el estroma se origina del mesodermo esplácnico. Y todos estos, todo el sistema digestivo en sí va a presentar un mecanismo que es la obliteración. Quiere decir que en un momento dado, este endodermo primitivo va a cerrar su luz. Su luz se cierra temporalmente y luego se recanaliza y se vuelve a abrir. Pero ¿qué sucede aquí? Que hay errores en la recanalización, que vamos a encontrar, por ejemplo, a la estenosis, que es el estrechamiento de un conducto o por una recanalización incompleta o parcial de esta. O sea, no se va a recanalizar por completo y va a generar que se estreche esa luz. Luego tenemos a la atresia, en donde directamente no se recanaliza, se queda como un cordón, se queda cerrado, obliterado. Y la genesia es que no se va a llegar a producir la estructura, ni siquiera se va a dar el desarrollo inicial de este intestino primitivo. Entonces, acá vamos a ver de nuevo las divisiones que teníamos del intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio, intestino posterior, para que se puedan localizar visualmente. Este es el esbozo hepático, la yema hepática, que es muy importante. Y es entre la cuarta y quinta semana se van a formar los vasos principales que van a irrigar a estas diferentes porciones. Siendo el intestino anterior, su irrigación va a ser del tronco celíaco, el intestino medio de la arteria mesentérica superior y el intestino posterior de la mesentérica inferior.
Entonces, por eso les digo, la irrigación va a seguir justamente ese mismo recorrido que está dándose en este desarrollo. Luego tenemos al mesenterio dorsal. El mesenterio va a rodear todo el tubo digestivo. En algunas zonas va a desaparecer, en otras persiste alguna porción. Y eso se va a conocer como mesenterio dorsal. Entonces tenemos al estómago que va a tener su mesogastrio dorsal, al duodeno que va a tener su mesoduodeno, al ilion y yeyuno que va a tener su mesenterio, al apéndice que va a tener su mesopéndice, al colon su mesocolon y al sigmoides su mesosigmoides. Luego, este intestino primitivo anterior van a llevar ciertas estructuras, como son la faringe primitiva, las vías respiratorias inferiores, como van a ver que se van a formar ciertos arcos dentro de la faringe, que van a dar paso a que nazcan esas estructuras, que van a también formar parte del sistema respiratorio. Luego tenemos al esófago y el estómago, al duodeno en el sentido distal hacia la abertura del colédoco, el hígado y las vías biliares, y el páncreas. Entonces, vemos que hasta la segunda porción del duodeno, justamente y coincidentemente, y ahí es en donde termina y donde desemboca la ampolla de Vater, pues es en donde se van a encontrar y van a terminar de desarrollarse estas estructuras del intestino anterior. Entonces, estos derivados del intestino anterior, con excepción de la faringe, las vías respiratorias inferiores y la mayor parte del esófago, están vascularizados por el tronco celíaco, que es la arteria del intestino primitivo anterior. Justamente este tronco celíaco, que ya sabemos que se divide en tres arterias principales próximamente, pues va a tener irrigación hacia este intestino primitivo anterior. Luego acá podemos ver de nuestra división, el intestino faríngeo, el intestino anterior, el intestino medio, el intestino posterior, su irrigación, el tronco celíaco para el intestino anterior, la arteria mesentérica superior para el intestino medio y la arteria mesentérica inferior para el intestino posterior. Lo demás ya les hemos mencionado, así que vamos a pasar al siguiente. El esófago. En la cuarta semana de gestación aparece el divertículo o yema pulmonar en la pared ventral del intestino anterior. Esta yema pulmonar, como su nombre lo dice, va a dar origen a los pulmones, a toda esa parte del sistema respiratorio. ¿Y qué sucede? Que tiene que dividirse, tiene que separarse estas porciones, esa porción del sistema respiratorio con el sistema digestivo. Y para eso se forma una estructura que, si no me equivoco, les pregunté en el pretest, que es el tabique traqueosofágico. Ese tabique traqueosofágico es crucial y muy importante, porque esos van a dividir, ese tabique va a dividir lo que sería la faringe con la tráquea. Y alguna alteración en ese tabique traqueosofágico puede traer a que haya una comunicación posteriormente cuando nazca el bebé y tenga unas dificultades en la deglución o pueda producir asfixia por una ingesta. Entonces, justamente estas patologías se pueden dar por una falla en la formación de ese tabique traqueosofágico. Ok, aquí vemos que, bueno, lo que les venía mencionando, aproximadamente en la cuarta semana aparece la llama pulmonar en la pared ventral del intestino anterior. Este tabique traqueosofágico va a dividir el intestino anterior en un primorio respiratorio y el esófago. Lo demás es inervación de la capa muscular que están inervadas por el nervio vago y el tercio distal por el plexo visceral. Ya les venía mencionando. Entonces, vamos a ir al estómago. El estómago, que también es parte del intestino anterior, va a requerir de dos factores muy principales, que son el BARX1 y el FGF10. Estos factores, que son factores de crecimiento y desarrollo, van a hacer que se den unos movimientos, que son tres movimientos. En primer lugar, tenemos a la dilatación fusiforme en la cuarta semana de gestación. ¿Qué quiere decir? Es el borde de esta porción del intestino anterior es cóncavo y el dorsal es convexo. Si nos damos cuenta, tiene con una forma de C invertida. ¿Ya? Y esto va a presentar unos movimientos que posiblemente le van a dar esa forma al estómago.
va a tener una rotación de 90 grados en sentido horario. Entonces, de lo que antes estaba en esa forma de invertida, pues va a cambiar su dirección. Y esto va a producir que se formen las curvaturas mayor y menor del estómago. El borde cóncavo, o sea, el lado derecho, va a tener la curvatura menor y el borde convexo izquierdo la curvatura mayor. Entonces, anatómicamente, ya podemos ir relacionando que esta parte del desarrollo mineral es lo que va a dar origen a esas curvaturas que le caracterizan al estómago. Y posteriormente ese estómago se va a inclinar. Va a inclinarse y esa inclinación que va a tener va a hacer que adquiera esa posición que es característica del estómago. Aparte que el esfínter pilórico va a depender del factor NKX 2.5 para poder desarrollarse. Acá podemos ver otra imagen, cómo es que se ve esta rotación que tiene el estómago, primero 90 grados, luego su descenso y la formación de las curvaturas. Bueno, el estómago va a originarse del tabique del septum transverso, que justamente este septum va a separar a la cavidad pericárdica de la cavidad abdominal. Y esto es bien importante porque nos va a estar dividiendo lo que posteriormente será el tórax y el abdomen. Luego tenemos al duodeno, que el duodeno tiene dos orígenes embrionarios nuevamente. Tenemos su porción, su primera y segunda porción, que van a venir del intestino anterior, y su, bueno, tercera y cuarta porción del intestino medio. Ya, acá dependiendo de la bibliografía va a cambiar. Puede que algunos consideren la mitad de la segunda porción o toda la segunda porción como parte del intestino anterior, ¿ya? Pero es netamente tema de irrigación y de distribución que van a tener los diferentes autores. En el intestino anterior ya sabemos que le va a irrigar el tronco celíaco, en el intestino medio la mesentérica superior. El hígado. El hígado va a nacer a partir del endodermo anterior. A nivel de la segunda porción del duodeno, va a surgir un primordio, pancreato biliar y uno hepático. O sea, dos primordios que van a dar origen a esas estructuras que Son ya lo va mencionando. El primordio hepático va a requerir de este factor de transcripción, factor genético que es el HX. Y justamente va a penetrar el septum transverso y va a formar los cordones hepáticos. Entonces ahí se va a formar los hepatocitos mediante el endodermo. Luego el septum transverso va a contribuir con la formación del estroma hepático y requieren del factor MLE. El páncreas es bien curioso porque se divide en dos. Tiene una llama pancreática ventral y una llama pancreática dorsal. La llama pancreática ventral va a originarse el primordio pancreato biliar y la llama pancreática dorsal del endodermo. Entonces tenemos el primordio pancreato biliar que va a dar origen a las estructuras, a la vesícula biliar y a esta porción pancreática ventral. Ya, posteriormente, estos se van a unir y van a formar uno solo, que es el páncreas, que ahorita les voy a mencionar cómo es que se forma. La yema pancreática ventral va a requerir de el factor de transcripción FDX1. Son muchos factores de transcripción, pero dependiendo de su especialidad van a ir viendo qué tanto recurrencia tienen estos temas, pero es importante que se conozcan. Luego, acá tenemos esta unión que va a ir teniendo esta llama pancreática ventral con la llama pancreática dorsal. Uno va a formar lo que sería el conjunto de la cabeza, cuerpo y cola de páncreas. Y cabe algo que recalcar, y es que en esta unión y transición de las llamas pancreáticas dorsal y ventral, ¿qué sucede? Que puede haber un error de señalización, que por cierto es la señalización de Sonic Hedgehog o SHH,
esa señalización es importante porque un error en esa señalización va a hacer que esta llama pancreática dorsal no dé los movimientos adecuados y envuelva al duodeno. Y puede generar un estrechamiento o un ahorcamiento duodenal, que posiblemente resultaría en un proceso quirúrgico a muy temprana edad para el recién nacido. Si es que llega a nacer, porque varios suelen tener varias malformaciones que se dan durante el desarrollo embrionario, no llegan a nacer porque simplemente se generan errores que ya no son compatibles con la vida. En este caso sí, pero requeriría de cirugía. Luego, bueno, esta es teoría. Creo que es mucha teoría, así que no vamos a redundar mucho en eso. Vamos a ir pasar a lo que sería el intestino medio. Y ahora sí ya vamos a ir pasando a la formación de lo que ya conocemos como el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Ok? El intestino medio se va a alargar por la proliferación celular en la quinta semana de gestación. Se va a formar la asa intestinal primaria a partir del pedículo vitelino y a partir del pedículo vitelino el asa se divide en dos ramas. Estas ramas van a ser las que van a dividir la rama caudal, craneal y caudal. Entonces, si nos damos cuenta, la rama craneal va a formar al intestino delgado y una parte del ilion, que también es parte del intestino delgado, y la rama caudal va a formar lo que queda del ilion y hasta los 2/3 del colon transverso. Luego, vemos que tiene una rotación intestinal porque aquí hay algo importante, y es que mientras va creciendo, se va desarrollando el embrión, es tanta la proliferación del intestino que su tamaño necesita de alguna forma acomodarse al tamaño que tiene el embrión, porque nosotros sabemos que el intestino es de una gran longitud y no es una excepción cuando está en desarrollo embrionario, sino que este intestino tiene rotaciones que van a permitir que se acomode dentro de la cavidad abdominal para poder acoplarse y de ese modo se mantenga hasta el nacimiento. Entonces vemos que se da una segunda rotación en la octava semana de gestación, donde es una rotación antihoraria de menos 270 grados. O sea, en donde primero se da menos 90 grados en la herniación fisiológica y después menos 180 grados durante el retorno del asa. Y eso vamos a ver que justamente esta yema cecal, que próximamente da origen al apéndice, pues va a ir posicionándose en las porciones que conocemos, en la fosa ilíaca. Y este colon transverso justamente se va a colocar en la porción que ya tenemos conocida, que es en el transverso retroperitoneal del abdomen. También, si es aquí la irrigación, vamos a ver que justamente coincide con la irrigación que ya tenemos nosotros como adultos ya después del nacimiento, después del desarrollo. Ya se queda con esta irrigación. La mesentérica superior va a compartir estos mismos movimientos y se va a ir acoplando y va a seguir estas rotaciones que va al intestino. Entonces acá podemos ver de nuevo las rotaciones de menos 90 grados y de menos 180 grados que van acoplando este intestino dentro del espacio abdominal. Luego tenemos el retorno del asa intestinal. En la novena y décima semana de gestación, cuando la cavidad abdominal ha crecido, primero el intestino delgado va a regresar. De lo que había tenido un movimiento que lo había desposicionado, se realiza un retorno que va a acercarlo hacia el colon proximal. O sea, hacia el ciego. Y justamente ahí también se va a empezar a desarrollar el apéndice. Entonces,
El colon tiene dos orígenes embrionarios. Si lo dividimos por el colon transverso, vamos a ver que tenemos los 2 tercios proximales derechos que van a venir del intestino medio y el 1 tercio distal izquierdo del intestino posterior. Justamente las arterias que lo siguen irrigando, sus 2 tercios proximales, la arteria mesentérica superior y su tercio distal, la arteria mesentérica inferior. Y ya llegando al final, tenemos aquí el meconio. El meconio es conocida como la primera excreción que tenemos, las primeras heces, que no se conocen como heces, sino se llaman meconio. Y es la secreción compuesta de estos compuestos que se ven acá, los pelos del lanugo, la vernix gaseosa, las células descamadas del intestino, la secreción biliar y el líquido amniótico. Y es estéril y no se libera hasta el periodo postnatal. O sea, la primera evocación que vamos a tener va a ser el meconio. Sí o sí. Pero para que esto se dé, tenemos que tener el desarrollo de la cloaca. Que la cloaca va a incluir a la base del alantoides, que es la porción inferior del embrión. Entonces, este alantoide se divide en dos porciones, en la proximal, que va a dar al seno urogenital, y al distal, que es el uraco. Y luego esta cloaca va a formar el tabique urorectal. Entonces, el tejido mesótico entre el intestino posterior y la base del alantoides en la 7ª semana de gestación va a avanzar hacia la membrana cloacal. Y como vemos acá, va avanzando este tejido hasta que llega a la membrana genital. Y los divide completamente a ambos. Y de ese modo quedan divididos lo que sería el recto de lo que sea posteriormente el sistema reproductor. Y luego tenemos el conducto anal, que los 2 tercios superiores se van a originar del intestino posterior. Su irrigación va a ser por la arteria mesentérica inferior, rectal superior, su inervación por el sistema nervioso autónomo, va a tener un epitelio cilíndrico, y su tercio inferior de la fosa anal, o sea, el ectodermo, su irrigación por las arterias pudenas internas, la rectal inferior, la inervación por el nervio rectal inferior, que sí es sensible al dolor, y va a tener un epitelio plano estratificado. Y con esto ya estaríamos llegando al final de todas estas ponencias. Muchas gracias. Les deseo lo mejor en su examen, si es que han estudiado. Y bueno, muchas gracias a todos. Ok, bueno, Kenai, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Bueno, la última ponencia que fue muy enriquecedora para todos. Ahora vamos a enviar el post-test